Mi hijo descubrió mi cáncer y empezó a contar los días por la herencia. Me detuve en el pasillo. La puerta del cuarto estaba entreabierta. Una rendija de luz caía sobre mis pies descalzos, pero yo no podía moverme. Dentro, la voz de mi hijo Marco cortaba el silencio de la noche como un cuchillo frío. Si el médico no se equivocó, en 6 meses máximo, dijo en voz baja, casi calculadora. Me quedé ahí, quieto. El corazón me latía en los oídos, pero no podía apartar el pie de ese lugar. La casa ya vale más de 1 millón de pesos, continuó. Se puede vender rápido. Zona buena, escrituras limpias. Rosa, mi nuera, respondió sin dudar, con esa voz práctica que tanto me irritaba. Mejor resolver antes de que empeore. Después se complica todo. Los papeles, el notario. Ya sabes cómo es. Mi nombre no salió de sus bocas. Solo números, solo plazos, solo cálculos sobre una herencia que todavía llevaba mi apellido, mi sudor, mi vida entera entre esas paredes. Yo seguía vivo, pero ellos ya estaban contando mis días como quien revisa un calendario de vencimientos. 6 meses, repitió Marco, y hubo algo en su tono que me heló la sangre. No era tristeza, era alivio. Cerré los ojos. Las náuseas de la quimioterapia volvieron, pero esta vez no venían del tratamiento. Venían de entender por fin que para mi propio hijo yo ya no era un padre enfermo que necesitaba apoyo. Era un obstáculo, un plazo, una cuenta regresiva. Pero para entender cómo llegué a este momento, necesito volver al día en que todo comenzó. Antes de continuar, suscríbanse al canal y díganos en los comentarios desde dónde nos están escuchando. Mi nombre es Guillermo Navarro. Tengo 71 años y hace 3 años un médico me dijo que tengo cáncer. No fue el diagnóstico lo que me rompió, fue lo que vino después. Recuerdo cada detalle de ese lunes gris en el consultorio del doctor Ramírez. Las paredes color crema, el olor a desinfectante, el ruido del aire acondicionado que zumbaba como una mosca atrapada. El doctor tenía los resultados de la biopsia sobre el escritorio dentro de un sobre manila que parecía pesar toneladas. «Don Guillermo», dijo quitándose los lentes, «es un adenocarcinoma de próstata, estadio 3, localizado y sensible al tratamiento». Asentí. No lloré. Había pasado 40 años como mecánico en Guadalajara, arreglando motores rotos, manchándome las manos de aceite, resolviendo lo que otros decían que no tenía solución. Pensé que podría enfrentar esto con la misma firmeza, pero el doctor continuó. Con tratamiento agresivo podemos ganar tiempo considerable. Sin tratamiento, 3 años, tal vez 4 si tiene suerte, pero la calidad de vida se deteriorará rápido. 3 años. Esa cifra se me grabó en el pecho como un tatuaje al rojo vivo. Salí del hospital con las piernas temblando, el papel del diagnóstico doblado en el bolsillo de mi camisa y una sola certeza. Necesitaba contarle a mi familia, a Marco, mi único hijo. Él sabría qué hacer. Él me apoyaría. Qué ingenuo fui. Esa noche, en la sala de mi propia casa, la casa que construí ladrillo por ladrillo hace 30 años, reuní a Marco y a Rosa. Ellos vivían conmigo desde hacía 5 años, después de que Marco perdiera su trabajo en una empresa de logística. «Solo mientras nos acomodamos, papá», me había dicho, pero los meses se volvieron años y mi casa dejó de sentirse mía. «Tengo algo que decirles», comencé con la voz más firme que pude. Marco levantó la vista del celular apenas un segundo. Rosa dejó de acomodar los cojines del sofá y me miró con esa expresión de impaciencia que ya conocía bien. «Es importante», insistí. «Dime, papá», dijo Marco, volviendo a bajar la vista a la pantalla. «¿Qué pasa?». Tragué saliva. Las palabras se me atoraron en la garganta, pero las forcé a salir. Fui al doctor. Tengo cáncer de próstata avanzado.
El silencio que siguió no fue el silencio del shock, fue el silencio de la indiferencia mal disfrazada. Rosa dejó el cojín sobre el sofá con un suspiro suave. Marco finalmente dejó el celular sobre la mesa de centro y me miró. Pero no vi preocupación en sus ojos, vi cálculo. ¿Qué tan avanzado?, preguntó. No, ¿cómo te sientes? No, ¿qué necesitas? Ni siquiera lo siento, papá. Estadio 3, respondí. El doctor dice que con tratamiento... ¿Cuánto tiempo?, me interrumpió Marco. Parpadeé. El corazón me dio un vuelco. ¿Qué? ¿Qué cuánto tiempo te dieron? Sin tratamiento. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Rosa se había cruzado de brazos y me observaba con esa mirada fría, evaluadora, como si yo fuera un problema logístico que necesitaba solución. 3 años, tal vez 4, murmuré. Marco asintió despacio. Rosa intercambió una mirada rápida con él. Fue un segundo, menos que un segundo, pero yo lo vi. Vi ese destello de complicidad, ese entendimiento silencioso que solo tienen las personas que comparten secretos. Está bien, papá, dijo Marco, con un tono que pretendía ser reconfortante, pero que sonaba hueco. Vamos a ver qué se puede hacer. Ya tienes plan de tratamiento. El doctor habló de quimioterapia, radioterapia. Quiere empezar pronto. ¿Y cuánto cuesta eso?, preguntó Rosa. Ahí estaba. La pregunta que yo esperaba, pero que dolió igual. Tengo mi seguro del IMSS, que cubría lo básico, pero muchos medicamentos y estudios salían de mi bolsillo, admití. Esas cosas siempre salen caras, completó Rosa. Traslados, cuidados especiales. Vamos a organizarnos, dijo Marco poniéndose de pie. Mañana hablamos con calma. Ahorita es tarde y todos estamos cansados. Me quedé sentado en el sofá, con el diagnóstico todavía ardiendo en mi pecho y una sensación de vacío en el estómago. Esperaba abrazos, esperaba lágrimas, esperaba que mi hijo me dijera, vamos a salir de esto juntos, papá. Pero lo único que recibí fueron preguntas sobre tiempos y costos. Esa noche, acostado en mi cama, mirando el techo agrietado de mi cuarto, entendí algo que me negaba a aceptar. Para ellos, mi enfermedad no era una tragedia, era una oportunidad. Y lo peor de todo es que todavía no sabía hasta dónde estaban dispuestos a llegar. Pero pronto lo descubriría. Los primeros meses después del diagnóstico fueron los peores, no por el cáncer, sino por lo que vino después. El tratamiento comenzó 2 semanas más tarde. Quimioterapia cada 21 días en el Hospital General de Zona del IMSS. Las sesiones me dejaban destrozado. Náuseas que duraban días, un cansancio que me hundía en el colchón como si pesara 200 kilos y ese sabor metálico en la boca que ningún enjuague podía quitar. Pero lo que realmente me enfermaba era volver a casa. Todo cambió después de aquella conversación en la sala. Marco y Rosa no se mudaron, no hicieron maletas, no abandonaron mi casa. Hicieron algo peor. La convirtieron en suya mientras yo todavía respiraba entre esas paredes. Empezó con cosas pequeñas, tan pequeñas que al principio pensé que las imaginaba. Rosa cambió los muebles del lugar sin preguntarme. Un día llegué de una consulta médica y el sillón donde me sentaba todas las tardes, el mismo donde mi esposa Carmen bordaba antes de morir hace 10 años, estaba contra la pared del fondo, reemplazado por una mesa de centro moderna que a mí me parecía fría y sin alma. Es más funcional así, dijo Rosa cuando le pregunté. Necesitábamos espacio para las visitas. ¿Qué visitas? Nadie venía a verme. Luego fue la cocina. Rosa reorganizó todo. Los platos, las ollas, los cubiertos que mi Carmen había ordenado de una manera específica durante 30 años de matrimonio. Llegué una mañana buscando el café y no encontraba nada donde debía estar. Ahora está más ordenado, explicó Rosa mientras preparaba el desayuno. Todo tiene su lugar lógico, lógico para ella. Para mí era como vivir en casa ajena.
Las comidas se volvieron un suplicio silencioso. Rosa cocinaba lo que ella quería, cuando ella quería. Yo, que antes decidía el menú de la semana, ahora comía lo que me ponían enfrente. Si pedía algo diferente, Rosa suspiraba con esa paciencia exagerada que usan las personas cuando tratan con ancianos molestos. Don Guillermo, el médico dijo que tiene que cuidar la dieta. No puede comer de todo. Era cierto, pero el doctor nunca había prohibido el mole que tanto me gustaba, ni las gorditas de frijol que compraba los domingos en el mercado. Rosa simplemente decidió que no eran saludables y punto. A veces incluso parecía preocupada, y eso era lo más cruel, no saber si era real o solo cálculo. Marco, por su parte, se apropió de mi estudio. Ese cuarto pequeño junto a la cocina donde yo guardaba mis herramientas, mis revistas de mecánica, los álbumes de fotos de la familia. Un día entré y encontré todo metido en cajas, arrumadas en un rincón. El escritorio estaba lleno de papeles de Marco, facturas, documentos, una laptop abierta. «Necesito un lugar para trabajar, papá», dijo sin levantar la vista. «Estoy buscando empleo, mandando currículums. No puedo hacerlo en el cuarto, pero ese es solo temporal», me interrumpió. «Cuando consiga trabajo, te lo devuelvo». Nunca me lo devolvió. Mi espacio se fue reduciendo. Primero el estudio, luego la sala dejó de ser un lugar donde yo me sentía cómodo. La cocina era territorio de Rosa. El único refugio que me quedaba era mi recámara, y hasta ahí llegaban los comentarios. «Huele a cerrado aquí», decía Rosa cada vez que entraba sin tocar. «Hay que ventilar, don Guillermo. No es bueno que pase tanto tiempo encerrado». No le explicaba que pasaba tiempo encerrado porque afuera de mi cuarto ya no me sentía en casa. Las humillaciones se volvieron rutina. Rosa decidía qué ropa debía usar. «Esa camisa ya está muy vieja, don Guillermo». ¿A qué hora debía bañarme? Mejor en la mañana, para que no se canse en la noche. ¿Cuándo debía salir al patio? El sol de la tarde no le hace bien. Yo, que había construido esa casa con mis propias manos, que había pagado cada ladrillo con el sudor de 40 años de trabajo, ahora pedía permiso para existir dentro de mis propias paredes. Marco se sumó a la dinámica. Comenzó a hablar de mí en tercera persona, como si yo no estuviera presente. «¿Ya comió?», le preguntaba a Rosa en la mesa. «Ya le di su comida», respondía ella. Yo estaba sentado a 1 metro de distancia. Las citas médicas se volvieron negociaciones. Necesitaba que Marco me llevara al hospital porque el tratamiento me dejaba demasiado débil para manejar. Pero él siempre tenía algo urgente que hacer. «No puede ser otro día, papá. Tengo una entrevista de trabajo». «Es quimioterapia, Marco. No se puede mover». Está bien», suspiraba, como si yo le estuviera arruinando el día. «Pero tiene que ser rápido, como si el cáncer trabajara con agenda». Una tarde, 6 meses después del diagnóstico, estaba sentado en el patio trasero. El mismo patio donde Marco jugaba de niño, donde Carmen regaba sus plantas, donde yo solía tomar café todas las mañanas antes de ir al taller. Ahora había macetas nuevas que yo no había comprado, muebles de jardín que yo no había elegido. Escuché voces que venían de la cocina. La ventana estaba abierta. No era mi intención espiar, pero las palabras llegaron claras, nítidas como cuchillos. «¿Cuánto tiempo más va a durar esto?», preguntó Rosa. «El doctor dijo 3 años, pero con el tratamiento puede ser más», respondió Marco. Hubo una pausa, el sonido de platos chocando. Luego, la voz de Rosa, más baja pero firme. «No podemos seguir así. La casa necesita reparaciones, los gastos no paran. Y mientras tanto...». «Lo sé», la interrumpió Marco. «Créeme que lo sé». Me levanté despacio, con las piernas temblando. No por el cáncer, por la rabia. Caminé hacia la cocina, pero me detuve antes de entrar. Necesitaba escuchar más.
Necesitaba saber hasta dónde estaban dispuestos a llegar. Me quedé quieto detrás de la puerta de la cocina, conteniendo la respiración. No podemos seguir esperando indefinidamente, continuó Rosa. Los gastos no paran. El tanque de gas, la luz, el agua, la comida y encima los medicamentos que el IMSS no cubre. Ya lo sé, Rosa, respondió Marco con un suspiro pesado. Pero no puedo hacer nada hasta... Se calló. Escuché el sonido de una silla arrastrándose contra el piso. Hasta que se muera, completó Rosa, sin rodeos, sin suavizar las palabras. Eso es lo que ibas a decir, ¿verdad? El silencio que siguió fue peor que cualquier respuesta. Me apoyé contra la pared. Las piernas me temblaban. El corazón me golpeaba en el pecho como un martillo contra un motor viejo. Cerré los ojos, esperando que Marco dijera algo, cualquier cosa que demostrara que yo estaba malinterpretando la situación. La casa vale alrededor de 1.200.000 pesos, dijo Marco finalmente. Tal vez más si la arreglamos un poco antes de vender. La zona de Guadalajara donde está es muy solicitada. 1.200.000 pesos. Mi casa, mi vida entera, reducida a una cifra en una conversación de cocina. ¿Y el testamento?, preguntó Rosa. No hay testamento. Yo soy el único heredero, así que todo pasaría a mi nombre, dijo Marco. Y no hay forma de que complique las cosas antes de morirse, no, completó Marco. Por eso es importante que no firme nada raro, nada de donaciones, nada de cambios. Mientras menos se mueva, mejor. Apreté los puños. Las uñas se me clavaron en las palmas. Quería entrar, quería gritar, quería sacarlos de mi casa a patadas, pero no podía moverme. Era como si mis pies estuvieran clavados al suelo. El doctor dijo 3 años, continuó Rosa. Ya pasaron casi 6 meses. Si el tratamiento no funciona, 2 años y medio, calculó Marco. Tal vez menos si el cáncer avanza rápido. 2 años y medio. Estaban contando, literalmente contando los días que me quedaban de vida, como quien cuenta los días para cobrar un seguro. Mientras tanto, hay que administrar bien los gastos, siguió Rosa. No podemos tirar el dinero. Cada peso que se gasta en él es un peso menos de la herencia. Cada peso gastado en mí, en medicamentos, en comida, en mi propia existencia, era un gasto, una pérdida. Un dinero que salía de su herencia. Tiene su pensión del IMSS, dijo Marco. 5.800 pesos al mes. Algo es algo. Pero se va todo en sus gastos, respondió Rosa con fastidio. La comida especial, los pañales cuando tiene esos episodios, el taxi cuando tú no puedes llevarlo. No queda nada. Pañales. Me ardió la cara de vergüenza. Había tenido 2 accidentes después de las sesiones de quimio, 2 veces en 6 meses. Pero Rosa lo decía como si yo fuera un inválido que necesitaba cuidados permanentes. Hay que tener paciencia, dijo Marco. En unos meses todo se resuelve. En unos meses todo se resuelve. Como si mi muerte fuera un trámite pendiente. Un problema logístico que solo requería tiempo. Retrocedí despacio, sin hacer ruido. Volví al patio. Me senté en la misma silla de plástico donde había estado antes. Las manos me temblaban, no de debilidad, de furia. Durante semanas después de esa conversación, presté atención a todo, a cada mirada, a cada palabra, a cada silencio. Y lo vi todo. Vi cómo Marco revisaba páginas de bienes raíces en su laptop cuando pensaba que yo dormía. Páginas con casas en venta, calculadoras de hipotecas, foros sobre herencias y trámites notariales. Vi cómo Rosa medía espacios en la sala, como si ya estuviera planeando qué muebles pondría después de que yo no estuviera. Anotaba cosas en un cuaderno: pintar paredes, cambiar pisos, remodelar baño. Remodelaciones, para después, para cuando la casa fuera suya. Escuché conversaciones telefónicas que no estaban destinadas a mis oídos.
Marco hablando con alguien sobre liquidez inmediata y ventas rápidas. Rosa preguntándole a una amiga sobre notarios confiables y procesos de herencia sin complicaciones. Una tarde, mientras fingía dormir en mi cuarto, escuché a Rosa en el pasillo hablando por teléfono. Sí, mi suegro está enfermo, cáncer avanzado. No, el doctor dice que con suerte un par de años más. Ya sé, es triste, pero ¿qué se le va a hacer? Al menos tiene una casa que vale la pena, eso ayuda. Al menos tiene una casa que vale la pena, eso ayuda. Mi existencia se había reducido a eso, a una propiedad que valía 1.200.000 pesos y que ellos estaban esperando heredar. Yo ya no era Guillermo Navarro, ya no era el padre que cambió los primeros pañales de Marco, que le enseñó a andar en bicicleta, que pagó su universidad vendiendo el único carro que tenía. Ya no era el esposo que lloró cuando Carmen murió, que mantuvo su memoria viva en cada rincón de esa casa. Yo era un plazo, una fecha de vencimiento, un obstáculo entre ellos y su herencia. Pero lo que ellos no sabían es que yo también estaba aprendiendo a contar, y mis cuentas eran muy diferentes a las suyas. Una mañana, 2 semanas después de aquella conversación en la cocina, Marco entró a mi cuarto sin tocar. Traía unos papeles en la mano y una expresión que intentaba parecer casual, pero que yo ya conocía bien. «Papá, necesito que firmes esto», dijo poniendo los documentos sobre mi cama. «Es para simplificar algunos trámites. Poder de notarial temporal, nada importante». Tomé los papeles. Los leí despacio, muy despacio. Era un poder notarial amplio. Le daba a Marco control total sobre mis bienes, mis cuentas bancarias, mi pensión, todo. Levanté la vista, lo miré a los ojos, esos ojos que alguna vez miraron hacia mí con admiración de niño, ahora me veían como un estorbo. «No», dije simplemente. Marco parpadeó. «¿Qué? Que no voy a firmar». «Papá, es solo para facilitar las cosas. Por si te pones mal y hay que tomar decisiones rápidas». Dije que no. Se quedó ahí parado con los papeles en la mano, sin saber qué decir. Finalmente salió del cuarto cerrando la puerta con más fuerza de la necesaria. Esa noche, cuando todos dormían, me senté en la orilla de Guadalajara que conocía de memoria. Los puestos de tacos, las tiendas, la gente caminando con prisa hacia ningún lugar. Todo se veía diferente. Los colores más brillantes, los sonidos más claros. Llegué a casa al atardecer. Marco estaba en el estudio como siempre, en la computadora. Rosa preparaba la cena en la cocina. Todo normal, todo igual. Pero nada era igual. Ellos estaban contando mis días, esperando que se acabaran. Y yo acababa de descubrir que tal vez esos días no tenían el final que ellos esperaban. Me fui a mi cuarto. Cerré la puerta. Me senté en la orilla de la cama y miré mis manos. Manos de mecánico, ásperas, manchadas de trabajo y vida. Manos que temblaban un poco por la quimioterapia, pero que todavía podían apretar un puño. Y entonces lo decidí. No iba a decirles nada, ni una palabra sobre los resultados, ni sobre la mejoría, ni sobre la remisión posible. Que siguieran contando, que siguieran esperando, que siguieran planeando su herencia. Mientras tanto, yo iba a seguir viviendo. Y cuando llegara el momento indicado, cuando los números finales estuvieran claros, les daría la sorpresa de sus vidas, o mejor dicho, la sorpresa de mi vida. Los siguientes 6 meses fueron los más extraños de mi vida. Por fuera, todo seguía igual. Marco y Rosa me trataban como al enfermo terminal que esperaban que fuera, con esa mezcla de falsa compasión y urgencia contenida. Yo seguía con mi rutina de silencio, saliendo a mis citas médicas, regresando a encerrarme en mi cuarto. Pero por dentro, algo extraordinario estaba sucediendo. Mi cuerpo estaba ganando una guerra que todos daban por perdida. Cada 3 semanas volvía al consultorio del doctor Ramírez.
Cada 3 semanas los números mejoraban. El antígeno prostático bajó a 6.1, luego a 4.7, luego a 3.2. El tumor siguió reduciéndose. 30%, 40%, 50%. Las metástasis en los ganglios linfáticos desaparecieron por completo en los estudios de imagen. Es extraordinario, don Guillermo, me decía el doctor cada vez, con esa mezcla de asombro y satisfacción profesional. En 30 años de oncología he visto pocos casos de respuesta tan contundente. Yo solo asentía, no celebraba, no saltaba de alegría. Guardaba cada resultado en un sobre manila que escondía debajo del colchón de mi cama. Guardaba las buenas noticias, como quien guarda municiones para una batalla que todavía no ha comenzado. En casa, mi mejoría era evidente, pero ellos la interpretaban mal. Se ve mejor, ¿no?, le dijo Rosa a Marco una noche, cuando pensaban que yo no escuchaba. Es temporal, respondió Marco. El doctor dijo que pasa. Hay momentos buenos antes de que empeore todo. Momentos buenos, como si mi recuperación fuera solo un respiro antes del final inevitable. Seguí con mi disciplina. Las caminatas matutinas se volvieron más largas, de 40 minutos a 1 hora. Mi apetito volvió, subí de peso, recuperé masa muscular. El cansancio crónico de la quimioterapia fue desapareciendo poco a poco. Una mañana, después de mi sesión número 18 de quimioterapia, el doctor Ramírez me citó con urgencia. Pensé que eran malas noticias, que el cáncer había regresado con furia, que los números habían sido un espejismo. Pero cuando entré a su consultorio, el doctor estaba sonriendo. Don Guillermo, dijo, señalando una silla, siéntese, tengo que mostrarle algo. Pero está enfermo, cáncer avanzado. No. El doctor dice que con suerte un par de años más. Ya sé, es triste, pero ¿qué se le va a hacer? Al menos tiene una casa que vale la pena, eso ayuda. Al menos tiene una casa que vale la pena, eso ayuda. Mi existencia se había reducido a eso, a una propiedad que valía 1.200.000 pesos y que ellos estaban esperando heredar. Yo ya no era Guillermo Navarro. Ya no era el padre que cambió los primeros pañales de Marco, que le enseñó a andar en bicicleta, que pagó su universidad vendiendo el único carro que tenía. Ya no era el esposo que lloró cuando Carmen murió, que mantuvo su memoria viva en cada rincón de esa casa. Yo era un plazo, una fecha de vencimiento, un obstáculo entre ellos y su herencia. Pero lo que ellos no sabían es que yo también estaba aprendiendo a contar. Y mis cuentas eran muy diferentes a las suyas. Una mañana, 2 semanas después de aquella conversación en la cocina, Marco entró a mi cuarto sin tocar. Traía unos papeles en la mano y una expresión que intentaba parecer casual, pero que yo ya conocía bien. Papá, necesito que firmes esto, dijo poniendo los documentos sobre mi cama. Es para simplificar algunos trámites. Poder de notarial temporal, nada importante. Tomé los papeles. Los leí despacio, muy despacio. Era un poder notarial amplio. Le daba a Marco control total sobre mis bienes, mis cuentas bancarias, mi pensión, todo. Levanté la vista. Lo miré a los ojos. Esos ojos que alguna vez miraron hacia mí con admiración de niño, ahora me veían como un estorbo. No, dije simplemente. Marco parpadeó. ¿Qué? Que no voy a firmar. Papá, es solo para facilitar las cosas. Por si te pones mal y hay que tomar decisiones rápidas. Dije que no. Se quedó ahí parado con los papeles en la mano, sin saber qué decir. Finalmente salió del cuarto cerrando la puerta con más fuerza de la necesaria. Esa noche, cuando todos dormían, me senté en la orilla de Guadalajara que conocía de memoria. Los puestos de tacos, las tiendas, la gente caminando con prisa hacia ningún lugar. Todo se veía diferente. Los colores más brillantes, los sonidos más claros. Llegué a casa al atardecer. Marco estaba en el estudio como siempre.
en la computadora. Rosa preparaba la cena en la cocina. Todo normal, todo igual, pero nada era igual. Ellos estaban contando mis días, esperando que se acabaran. Y yo acababa de descubrir que tal vez esos días no tenían el final que ellos esperaban. Me fui a mi cuarto, cerré la puerta, me senté en la orilla de la cama y miré mis manos. Manos de mecánico, ásperas, manchadas de trabajo y vida. Manos que temblaban un poco por la quimioterapia, pero que todavía podían apretar un puño. Y entonces lo decidí. No iba a decirles nada, ni una palabra sobre los resultados, ni sobre la mejoría, ni sobre la remisión posible. Que siguieran contando, que siguieran esperando, que siguieran planeando su herencia. Mientras tanto, yo iba a seguir viviendo. Y cuando llegara el momento indicado, cuando los números finales estuvieran claros, les daría la sorpresa de sus vidas, o mejor dicho, la sorpresa de mi vida. Los siguientes 6 meses fueron los más extraños de mi vida. Por fuera, todo seguía igual. Marco y Rosa me trataban como al enfermo terminal que esperaban que fuera, con esa mezcla de falsa compasión y urgencia contenida. Yo seguía con mi rutina de silencio, saliendo a mis citas médicas, regresando a encerrarme en mi cuarto. Pero por dentro, algo extraordinario estaba sucediendo. Mi cuerpo estaba ganando una guerra que todos daban por perdida. Cada 3 semanas, volví al consultorio del doctor Ramírez. Cada 3 semanas, los números mejoraban. El antígeno prostático bajó a 6.1, luego a 4.7, luego a 3.2. El tumor siguió reduciéndose. 30%, 40%, 50%. Las metástasis en los ganglios linfáticos desaparecieron por completo en los estudios de imagen. Es extraordinario, don Guillermo, me decía el doctor cada vez, con esa mezcla de asombro y satisfacción profesional. En 30 años de oncología he visto pocos casos de respuesta tan contundente. Yo solo asentía, no celebraba, no saltaba de alegría. Guardaba cada resultado en un sobre manila que escondía debajo del colchón de mi cama. Guardaba las buenas noticias, como quien guarda municiones para una batalla que todavía no ha comenzado. En casa, mi mejoría era evidente, pero ellos la interpretaban mal. «Se ve mejor, ¿no?», le dijo Rosa a Marco una noche, cuando pensaban que yo no escuchaba. «Es temporal», respondió Marco. «El doctor dijo que pasa. Hay momentos buenos antes de que empeore todo. Momentos buenos, como si mi recuperación fuera solo un respiro antes del final inevitable». Seguí con mi disciplina. Las caminatas matutinas se volvieron más largas, de 40 minutos a 1 hora. Mi apetito volvió, subí de peso, recuperé masa muscular. El cansancio crónico de la quimioterapia fue desapareciendo poco a poco. Una mañana, después de mi sesión número 18 de quimioterapia, el doctor Ramírez me citó con urgencia. Pensé que eran malas noticias, que el cáncer había regresado con furia, que los números habían sido un espejismo. Pero cuando entré a su consultorio, el doctor estaba sonriendo. «Don Guillermo», dijo, señalando una silla, «siéntese, tengo que mostrarle algo». Puso 2 radiografías sobre el negatoscopio. Una de hace 1 año, otra de la semana pasada. Incluso yo, sin conocimientos médicos, podía ver la diferencia. En la primera imagen había una masa oscura, irregular, amenazante. En la segunda, nada, limpio, como si nunca hubiera estado ahí. «El tumor desapareció», dijo el doctor, «completamente. Su último antígeno prostático está en 1.8. Eso está dentro del rango normal, don Guillermo. Normal». Me quedé mirando las radiografías. Las palabras del doctor llegaban como desde muy lejos, como si estuviera bajo el agua. «¿Remisión?», pregunté con voz ronca. «Remisión clínica completa con seguimiento estricto», confirmó. «Técnicamente, usted ya no tiene cáncer activo.
Vamos a continuar con monitoreo cada 3 meses durante 2 años, pero don Guillermo, usted le ganó. Me pasó un pañuelo. Yo ni siquiera había notado que estaba llorando. Le gané al cáncer que me dieron 3 años de vida. Le gané a la sentencia de muerte que Marco y Rosa habían estado esperando con impaciencia durante 18 meses. Le gané al plazo, al cronómetro, a la cuenta regresiva. ¿Cuándo termino el tratamiento?, pregunté secándome los ojos. 2 sesiones más de mantenimiento, respondió el doctor. Después, solo seguimiento. Pero, don Guillermo, esto es excepcional. Usted hizo todo bien. La disciplina, el tratamiento, el ejercicio. Su cuerpo respondió porque usted le dio las herramientas para luchar. Salí del hospital caminando en las nubes. Tomé el autobús, pero no podía dejar de sonreír. La gente me miraba raro, un viejo sonriendo solo como idiota. Pero no me importaba. Estaba vivo, completamente, absolutamente, médicamente vivo. El autobús avanzaba por las calles de Guadalajara y yo miraba por la ventana pensando en todo lo que había pasado. En Marco, diciendo en 6 meses máximo. En Rosa, midiendo espacios para remodelar. En el notario, con sus documentos listos para transferir mi herencia. En todos ellos, contando días que ya no existían. Y entonces, mientras el autobús se acercaba a mi parada, tuve una idea brillante. Terrible, perfecta. ¿Por qué volver a casa inmediatamente? ¿Por qué correr a contarles que sus cálculos estaban equivocados? ¿Por qué darles el alivio de saber que no tendrían que seguir fingiendo compasión? Que siguieran esperando, que siguieran contando, que siguieran planeando una herencia que tal vez nunca recibirían. Y mientras tanto, yo podría hacer algo que no había hecho en años: vivir sin presiones, sin miradas de impaciencia, sin sentirme como un estorbo en mi propia casa. Vivir por mí, para mí, sin tener que explicarle a nadie por qué todavía respiraba. Después de terminar la fase más pesada del tratamiento, dejé pasar mi parada, y la siguiente. Saqué mi celular viejo. Marqué el número de la casa. Rosa contestó al tercer timbre. «Don Guillermo, ¿dónde está? Ya es tarde». «Estoy bien», dije con voz cansada, arrastrando las palabras. «Pero la sesión de hoy me dejó muy mal. Voy a quedarme unos días en casa de un amigo, para no molestarlos con... ya saben». Hubo una pausa. Escuché a Rosa tapando el teléfono, susurrándole algo a Marco. «¿Estás seguro?», preguntó ella. «¿Qué amigo?». «Un compañero del taller, de los viejos tiempos. No se preocupen por mí». «Está bien», dijo Rosa, y había alivio en su voz. Alivio de no tenerme en casa. «Cuídese, don Guillermo, llame si necesita algo». Colgué. Apagué el celular. Miré por la ventana del autobús. Guadalajara se extendía frente a mí como un mapa de posibilidades. Tenía mi pensión de 5,800 pesos. Tenía mis 83,000 pesos ahorrados en el banco. Y lo más importante, tenía tiempo. Todo el tiempo del mundo. El autobús siguió avanzando y yo no sabía hacia dónde iba. Pero por primera vez en 18 meses no me importaba. Pasé la primera noche en un hotel modesto cerca de la terminal de autobuses. Una habitación simple, cama individual, baño compartido, ventana que daba a un callejón. Costaba 300 pesos la noche. Nada elegante, pero era mío. Nadie me midió el espacio. Nadie me dijo a qué hora acostarme. Nadie susurró números afuera de mi puerta. Dormí mejor que en meses. A la mañana siguiente desperté temprano, no por costumbre, por emoción. Como cuando era niño y sabía que ese día iría al río con mi padre. Me vestí despacio, sin prisa. Bajé a desayunar al café de la esquina. Pedí chilaquiles verdes con huevo, café de olla y pan dulce. «¿Algo más, don?», preguntó la mesera, a una muchacha joven con delantal amarillo. «No, así está perfecto», respondí. Y era verdad. Era perfecto. Simple, común, pero perfecto.
Mientras comía, pensé en qué hacer con mi libertad recién ganada. Tenía dinero, tenía salud, tenía tiempo. Por primera vez en 18 meses, el futuro no era un plazo, era una posibilidad. Decidí viajar, no lejos, no necesitaba ir a Europa ni a playas exóticas, solo quería ver cosas que nunca me había dado tiempo de ver, lugares de México que siempre había querido conocer, pero que había pospuesto por trabajo, por familia, por mil excusas que ahora parecían insignificantes. Compré un boleto a Pátzcuaro, Michoacán, 4 horas de camino. El autobús salió a las 10 de la mañana. Me senté junto a la ventana y vi cómo Guadalajara se iba quedando atrás. Las torres, el tráfico, el ruido. Todo se disolvía kilómetro tras kilómetro hasta convertirse en campos verdes, montañas azules, cielos abiertos. Llegué a Pátzcuaro al atardecer. El pueblo olía a madera quemada y pan recién horneado. Las calles empedradas, las casas blancas con techos de teja, la plaza principal llena de árboles antiguos. Me hospedé en una posada cerca del lago. 250 pesos la noche. Tenía vista al agua. Durante 3 días no hice nada importante y fue maravilloso. Caminé por el malecón viendo los pescadores regresar con sus redes. Tomé café en el portal de la plaza mientras observaba a las familias pasar. Compré artesanías que no necesitaba solo porque me gustó hablar con los artesanos. Me senté en bancas a leer el periódico, sin prisa. Una tarde, en un restaurante con vista al lago, una pareja de ancianos en la mesa de al lado me preguntó si estaba solo. Sí, respondí. ¿De viaje?, preguntó el señor, un hombre de unos 75 años con sombrero de paja. Algo así, dije. Estoy celebrando. ¿Celebrando qué?, preguntó la señora con curiosidad genuina. Me quedé pensando, ¿qué estaba celebrando exactamente? La remisión, la libertad, haber sobrevivido no solo al cáncer sino a la traición. Que estoy vivo, dije finalmente. Ellos sonrieron. Brindamos con nuestros cafés. No preguntaron más. A veces los extraños se entienden mejor que la familia. De Pátzcuaro fui a Guanajuato, después a San Miguel de Allende, después a Querétaro. No seguía un plan, solo me subía a autobuses y bajaba donde me parecía interesante. Dormía en hoteles baratos, comía en fondas de mercado, caminaba sin rumbo por calles que no conocía y en cada lugar hacía lo mismo, cosas simples. Tomaba café en las mañanas mirando la calle, compraba el periódico y lo leía completo hasta los anuncios clasificados. Me sentaba en parques a ver a los niños jugar. Conversaba con desconocidos sobre el clima, sobre fútbol, sobre nada importante. Una tarde en Querétaro, en un café cerca del acueducto, escribí una carta. No la envié, solo necesitaba escribirla. Marco. Durante 18 meses ustedes contaron mis días esperando que se acabaran, contaron mi herencia antes de que yo muriera, me trataron como un plazo, como un obstáculo, como un número en sus planes, pero mientras ustedes contaban hacia abajo, yo conté hacia arriba. Conté cada pastilla que me tomé con disciplina, cada caminata bajo el sol, cada sesión de quimioterapia que enfrenté sin quejarme. Y por primera vez, los números no estaban de su lado. Le gané al cáncer, les gané a ustedes. Ahora estoy vivo, libre y feliz. Y ustedes siguen ahí, esperando una muerte que no va a llegar cuando esperaban. Esta es mi venganza. Vivir. Doblé la carta. La guardé en mi cartera. Tal vez algún día se la daría, tal vez no. Pero escribirla me liberó de un peso que ni siquiera sabía que cargaba. Pasaron semanas, 1 mes, 2 meses. Cada semana llamaba a casa desde un teléfono público, siempre los domingos por la tarde para que no sospecharan. Siempre la misma conversación breve. ¿Cómo está, don Guillermo?, preguntaba Rosa. Cansado, pero bien. Aquí con mi amigo. ¿Cuándo regresa? Pronto, cuando me sienta mejor. Y colgaba.
Si dejaba de llamar, Marco podría empezar a buscarme, o peor aún, podría intentar declararme desaparecido para acelerar trámites legales. Las llamadas semanales los mantenían tranquilos, pensando que yo seguía ahí, muriendo lentamente en casa de algún amigo imaginario. La verdad es que cada día me sentía mejor, más fuerte, más yo mismo. Cada día me parecía menos urgente volver a esa casa que ya no era mía. Una tarde, sentado en una banca del Jardín Cenea en Querétaro, observando las palomas y a la gente pasar, me hice una pregunta que no me había hecho en 60 años de vida. ¿Qué quiero hacer con el tiempo que me queda? No el tiempo que me dieron los doctores, el tiempo real, los años que fuera que me quedaran. ¿Cómo quería vivirlos? Volviendo a una casa donde era invisible, compartiendo espacio con personas que solo esperaban mi muerte, fingiendo que no sabía lo que sabía, o quedándome así, libre, anónimo, dueño de mis días. El sol comenzó a ocultarse detrás de los edificios coloniales. Las palomas volaron en círculos. Una pareja de jóvenes se besó bajo un árbol. Un vendedor de helados tocó su campanita. Y yo me quedé ahí, en esa banca, con la pregunta flotando en el aire como el humo de los puestos de elotes. ¿Volvía? Y si volvía, ¿cuándo? ¿Y cómo? La respuesta no llegó esa tarde, pero mientras caminaba de regreso a mi hotel, con las manos en los bolsillos y una calma extraña en el pecho, supe algo con certeza. Cuando volviera, si es que volvía, sería en mis términos, no como el enfermo que esperaban, sino como el hombre que había sobrevivido no solo a una enfermedad, sino a ellos. Volví a casa 3 meses después de haberme ido. No avisé, no llamé. Simplemente tomé un autobús de regreso a Guadalajara una mañana de martes. Llegué a mi calle al mediodía, cuando el sol pegaba fuerte sobre el pavimento y los perros se escondían bajo las sombras. Mi casa se veía distinta, o tal vez yo era el que había cambiado. Las paredes blancas, la reja verde, el árbol de bugambilias que plantó Carmen hace 20 años. Todo estaba ahí, pero yo ya no lo sentía mío. Abrí la puerta con mi llave, entré despacio. Marco estaba en el estudio, mi estudio, hablando por teléfono. Se quedó congelado cuando me vio. El teléfono casi se le cae de la mano. «Papá», dijo pálido, «¿que pensé que estabas muerto?» Completé. Rosa salió de la cocina secándose las manos. Me miró de arriba a abajo con una expresión que no supe interpretar. ¿Sorpresa? ¿Decepción? «Don Guillermo», dijo. «Qué susto. No avisó que venía». «Es mi casa», respondí. «No tengo que avisar». Caminé hacia la sala. Me senté en el sofá que Rosa había movido. Marco y ella se quedaron parados, observándome como si fuera un fantasma, que en cierto modo lo era. El fantasma de un hombre que debería haber muerto hace 6 meses según sus cálculos. «¿Te ves?» «Bien», dijo Marco con cautela. «Mejor». «Estoy bien», confirmé. «De hecho, estoy excelente». Saqué de mi mochila el sobre Manila que había guardado durante meses. Lo puse sobre la mesa de centro. Despacio, con calma, como quien pone las cartas ganadoras en una partida de póker. «¿Qué es eso?», preguntó Rosa. «Mis resultados médicos de los últimos 6 meses», dije. «Pueden leerlos si quieren». Marco tomó el sobre, sacó los documentos, los leyó. Su expresión cambió página por página, de confusión a incredulidad, de incredulidad a algo que se parecía mucho al pánico. «Esto dice remisión completa», leyó en voz alta. «Dice que ya no tienes cáncer». «Así es», confirmé. «El tumor desapareció. Los ganglios limpios, antígeno prostático normal. Técnicamente estoy curado. Voy a vivir años, Marco, muchos años». Rosa le arrebató los papeles, los leyó con los ojos cada vez más abiertos. Cuando terminó, me miró con una expresión que nunca olvidaré. No era felicidad por mi recuperación, era furia, furia de que sus planes se habían arruinado.
¿Por qué no nos dijiste?, preguntó con voz tensa. ¿Por qué nos dejaste pensar que me estaba muriendo? La interrumpí. Porque eso es lo que ustedes querían, lo que esperaban, lo que contaban. Marco dejó los papeles sobre la mesa, se pasó las manos por el pelo. Parecía un hombre que acababa de perder todo en el casino. Papá, nosotros nunca quisimos... 6 meses máximo, lo interrumpí citando sus propias palabras. Eso dijiste aquella noche. La casa ya vale más de 1 millón de pesos. Se puede vender rápido. ¿Te acuerdas, Marco? Se quedó callado, blanco como la pared. Yo estaba ahí, continué, detrás de la puerta. Escuché todo. Escuché cómo contaban mis días, cómo planeaban la venta de mi casa, cómo calculaban mi herencia antes de que yo dejara de respirar. Rosa abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Durante 18 meses, ustedes me trataron como un plazo de vencimiento, seguí. Me quitaron mi espacio, mi dignidad, mi voz. Me hicieron sentir como un estorbo en mi propia casa. Y mientras ustedes contaban hacia abajo, esperando que me muriera, yo conté hacia arriba. Conté cada tratamiento, cada pastilla, cada caminata. Y por primera vez, los números no estaban de su lado. Saqué otro documento del sobre. Un papel notarial con membrete elegante. Lo puse junto a los resultados médicos. Este es mi testamento nuevo, dije. Lo hice hace 2 semanas con el licenciado Martín Ochoa, el mismo notario que trajiste para presionarme, Marco. Pero esta vez trabajó para mí. ¿Qué? Empezó Marco. La casa ya no es parte de tu herencia, expliqué con calma. La doné a una fundación de apoyo a pacientes con cáncer, en pleno uso de mis facultades, con dictamen médico y con usufructo vitalicio. Eso significa que puedo vivir aquí hasta mi muerte, pero la propiedad ya no es mía para heredar. Valuada en 1.200.000 pesos, libre de gravamen, legalmente firme y ya inscrita. Rosa se dejó caer en una silla. Marco se quedó parado, procesando la información como si estuviera en idioma extranjero. Mis ahorros de 83.000 pesos, continué. Los dividí en partes iguales entre 3 enfermeras del IMSS que me cuidaron durante el tratamiento. Ya está ejecutado. No puedes hacer eso, dijo Rosa con voz quebrada. Puedo, y lo hice. Es mi dinero, mi casa, mi vida. Y decidí que no iba a dejarle nada a personas que solo esperaban mi muerte para heredar. Me levanté del sofá, caminé hacia mi cuarto, me detuve en la puerta y me volteé. Tienen 2 semanas para desocupar la propiedad, dije. Después, la fundación toma posesión y ustedes van a tener que irse de todas formas. Pueden buscar un departamento. Sé que Marco todavía tiene ahorros. Los 18.000 pesos que guardó de su liquidación y que nunca usó, ni siquiera para ayudarme con mis tratamientos. Marco palideció. Nunca le había dicho que sabía de ese dinero. Yo voy a seguir viviendo aquí mientras pueda, continué. Después, cuando ya no pueda cuidar la casa, me mudaré a un asilo que la fundación administra. Pero eso será en años, muchos años. Así que acostúmbrense, voy a vivir largo tiempo, el tiempo que ustedes no contaron. Entré a mi cuarto, cerré la puerta, me senté en la cama y escuché el silencio del otro lado. Un silencio pesado, denso, lleno de todo lo que no se había dicho durante 18 meses. 3 días después, Marco y Rosa se fueron, sin despedidas, sin palabras, solo maletas y resentimiento. Vi su carro alejarse por la calle y sentí algo extraño en el pecho. No era satisfacción, no era alegría, era algo más simple y más profundo. Era paz. Ahora vivo solo en esta casa que ya no es mía, pero donde todavía habito. Camino todas las mañanas. Visito al doctor Ramírez cada 3 meses. Mis números siguen bien, estables, sanos. A veces me preguntan, vecinos, conocidos, extraños, si valió la pena, si no fue muy duro, si no extraño a mi hijo. Y yo respondo que sí valió la pena.
porque aprendí algo que nadie me había enseñado, que la venganza más poderosa no es destruir a quien te traicionó, es sobrevivirlo, es vivir bien, es convertir sus cálculos en errores y sus expectativas en fracasos. Ellos contaron mis días esperando una herencia. Yo conté mis días ganando una vida. ¿Ustedes qué habrían hecho? ¿Vivirían su vida o explicarían su sobrevivencia para quienes contaron sus días? Gracias al canal Venganza con el Abuelo por permitirme contar lo que muchos callan. Si esta historia te tocó, suscríbete, activa la campanita y cuéntame en los comentarios. ¿Tú qué harías frente a una traición familiar? Gracias por escucharme.